El día 8 de julio de 2024. Es el tribunal colegiado que integran los jueces penales Martín Comaro, Ariel Tedeco y quien les habla, Mariano Nicosia. Se constituye en la sala a los efectos de dar a conocer a las partes y a los presentes el veredicto que hemos dictaminado luego de tramitar esta primera parte del juicio oral público correspondiente a la carpeta de la Oficina Judicial 11.681 de acto de investigación fiscal 97.718. La carpeta del caso del Ministerio Público Fiscal sobre investigación de oficio, emergencia, comodoro privado. Y no menos extenso el proceso de deliberación, hemos procedido conforme a lo preceptado por el artículo 331 del Código Procesal Penal. Y en este acto vamos a leer a las partes la parte dispositiva de nuestra sentencia y sus fundamentos sintéticos. En cuanto a los fundamentos sintéticos, tenemos por probado, más allá de toda duda razonable, que entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 se suscitaron fenómenos climáticos extremos en nuestra ciudad. Cayeron lluvias prácticamente sin cesar en todo ese periodo temporal, las que fueron particularmente intensas los días 29 de marzo y 6 de abril. Según las mediciones oficiales y particulares, cayeron casi 400 milímetros de agua de lluvia tan solo en esos 11 días, lo que equivalió a más de 3 veces la cantidad promedio de agua de lluvia que cae en todo un año, lo cual en nuestro medio es de aproximadamente 120 milímetros. Corrió con fuerza hacia el mar y cuando desbordó los canales y las vías naturales de evacuación, derrumbó las viviendas y se acumuló anegando en los barrios de las zonas más bajas. Posteriormente, y mientras el agua no cesaba de caer y de correr, sucedió que se desprendieron los barros y los sedimentos de greda que existen en los valles circundantes, y ese lodo pesado se movilizó hacia la ciudad, corrió por cuanto resquicio encontró su camino a la costa, hasta que como antes el agua se taponó y se acumuló. Las casas quedaron tapadas hasta el vano de las puertas, las calles y avenidas quedaron completamente llenas de relleno y prácticamente todo quedó enterrado por ese aluvión repentino e impiedoso. Actos de rapiña, sustrayendo una parte del dinero público que estaba destinado a solventar esas tareas de remediación. Sabemos que las autoridades municipales tenían conocimiento del advenimiento de las lluvias. Había reportes que daban cuenta de la probable ocurrencia de estos fenómenos climáticos que habrían de suceder. Entonces, como se hace habitualmente el día 28 de marzo del año 2017, es decir, un día antes de la lluvia, la primera lluvia, se instrumentó la limpieza de canales y sumideros. Además, se mantuvo una reunión con directivos de las asociaciones vecinales para coordinar eventuales asistencias y medidas preventivas relativas a la disposición de residuos. El 29 de marzo inició la lluvia y en los días sucesivos, el entonces intendente municipal de nuestra ciudad, Carlos Linares, se constituyó en las oficinas de defensa civil junto con sus secretarios para monitorear la evolución de la tormenta y para coordinar la asistencia material a los vecinos económicamente vulnerables o de barrios sin infraestructura. Es decir, con el correr de los días y siendo que la lluvia no cesaba, se constituyó formalmente este comité de crisis del cual tanto se habló en este juicio, y se trasladó ese comité desde las oficinas de defensa civil al predio ferial de la zona norte de nuestra ciudad. No hubo una fecha formal o exacta, los testigos indican que esto sucedió antes de la segunda lluvia grande, es decir, el 6 de abril. Las oficinas de defensa civil quedaron chicas y el intendente ordenó la relocalización en las instalaciones del predio ferial, como dije, está en la zona norte de nuestra ciudad. Para ese momento, ya desde el 5 de abril, se le proporcionó al intendente una herramienta legislativa que le permitiría articular la adquisición de material y la contratación rápida y directa de los servicios que se precisaran para superar la contingencia. En efecto, ese mismo día, es decir, el 5 de abril, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad sancionó una ordenanza, la número 12.622/17, por la cual declaró la emergencia económico, social, administrativa y financiera por 180 días corridos. Y entre otras cosas relativas a la rescisión de contratos relativos a servicios poco esenciales en esas condiciones, en esa contingencia. El artículo 5 de la ordenanza le dio al Ejecutivo Municipal, es decir, al Intendente, una herramienta particularmente importante para estas situaciones de crisis. Básicamente se le permitió al Intendente contratar la provisión de bienes, servicios, que es de lo que aquí vamos a hablar, locaciones, obras o concesiones, permisos, y realizar en definitiva cualquier otro contrato que fuese necesario
para superar la situación de emergencia sin cumplir con los procedimientos administrativos establecidos en la Ordenanza General de Contabilidad, debiendo solo adecuar la adquisición de bienes y servicios a las directrices estatuidas por el artículo 54 de dicho lex normativo. Vale decir, en términos más sencillos, se le dio al intendente la facultad de contratar de manera rápida, directa, cualquier obra o servicio que fuese necesario a los efectos de superar la grave crisis humanitaria que transitaba nuestra ciudad en ese momento. Esa rapidez para la contratación permitió al intendente municipal, al departamento ejecutivo en definitiva, no llevar a cabo o no cumplir con las profusas instancias de control económico, contable y administrativo que está previsto en la ley, precisamente porque llevar a cabo esas instancias de control hubiese demandado tiempo que la crisis no aconsejaba perder. Es en ese contexto en que se produjo la contratación de las empresas que se desempeñaron en las tareas de remediación, algunas de las cuales son de propiedad de las personas, de parte de las personas que están aquí vinculadas en carácter de acusadas. En ese punto quisiera hacer mención de cuáles son en concreto los delitos que han sido materia de imputación en esta causa. Son básicamente dos. El primero de ellos es el denominado fraude en perjuicio de la administración pública, que está previsto en el artículo 174, inciso quinto del Código Penal. Y el segundo es el delito de falsedad ideológica de instrumento público. Vamos a hablar de ese segundo delito más adelante, pero en principio quisiéramos explicar que el fraude en perjuicio de la administración pública no deja de ser una estafa, que la ley reputa de más grave por haberse cometido en perjuicio de una víctima concreta, que es una administración pública, en este caso la administración pública municipal. Esta defraudación puede cometerse, como les dije, por estafa o por abuso de una situación o confianza. La hipótesis de la Fiscalía que en este caso se cometió esa defraudación mediante el mecanismo de la estafa. Eso nos obliga a hablar de la estafa, que está prevista en otra norma, artículo 172 del Código Penal, que básicamente podemos definirla, la define la ley como una conducta engañosa que tiene determinada o debe tener determinadas características. Primero, debe ser hecha con ánimo de lucro injusto, ya sea propio o ajeno. Es decir, el estafador engaña a otro con la finalidad específica de obtener una ganancia, ya sea para él o para otro. Además, esa conducta engañosa debe tener un efecto concreto en la víctima, que es determinarla a un error. Ese error puede recaer tanto en la propia víctima o en un tercero que tiene facultades de administración o disposición de bienes de la víctima. Además, el estafador, con su engaño, y luego de haber provocado este error en la víctima, la induce a realizar lo que se denomina un acto de disposición, es decir, de entrega de algo que la víctima tiene, ya sea propio o en representación de un tercero. Y finalmente, todo esto que les acabo de explicar debe tener, según la ley, una consecuencia concreta que se denomina un perjuicio patrimonial, una pérdida económica. Si la víctima, después de todo esto, sufre un daño en su patrimonio o eventualmente puede sufrirlo un tercero en el caso en que el engañado no sea el dueño de ese patrimonio. Vale decir que toda conducta de estafa comienza con una acción, y esta acción del delincuente de este delito en particular se denomina engaño. Es un engaño perpetrado por el autor del delito que vicia el consentimiento de la víctima, le hace creer a la víctima que está en una situación diferente a la real. Sobre la base de este vicio del consentimiento, la víctima se equivoca acerca de su apreciación de la realidad, cree estar ante un escenario fáctico diferente porque justamente ha sido engañado. Y en razón de esa mala interpretación de la realidad condicionada por el autor del engaño, la víctima obra en su propio perjuicio. Es decir, la víctima se causa a sí misma el daño, disponiendo de estos bienes en beneficio del estafador. De ahí nosotros extraemos 5 elementos clásicos que están descritos por la literatura y por la ley penal
de hace mucho tiempo en relación al Estado. Un engaño que genere un error, que genere un acto de disposición patrimonial, que genere un perjuicio, que encontramos severos problemas en la imputación. Y estos severos problemas van a tener consecuencias concretas en el juicio y en la sentencia. Habrán visto ustedes que hay en total 36 hechos imputados. En realidad el fiscal consideró que todo esto es un único hecho, interpretó todo esto como un único hecho bajo la figura del delito continuado. Pero a los fines analíticos se ha separado la imputación en lo que se denominan hechos y son 36. En relación a los hechos imputados al señor Gonzalo Pérez, ellos se enuncian entre los hechos 1 a 6. Pero honestamente, después de haberlos leído en reiteradas oportunidades, al momento del juicio, mientras deliberamos, no encontramos en ninguno de esos 6 hechos ninguna conducta que le hubiera sido atribuida al señor Gonzalo Pérez que hubiese sido propia de un engaño. Es decir, se le imputa a Pérez Gonzalo haber sido coautor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que es una estafa. Y dijimos que estafa es una conducta engañosa. Y a Pérez Gonzalo no se le achaca, no se le atribuye haber hecho nada que se lo describa siquiera como un engaño o como una conducta engañosa. Supuestas prestaciones de servicios que nunca ocurrieron y que esos engaños fueron utilizados por Cristian Pérez al tiempo de impulsar estos expedientes administrativos orientados al cobro de acreencias que nunca tuvieron correlato en un servicio prestado. Nuevamente nadie sabe qué tiene que ver Gonzalo Pérez con todo eso. Finalmente se sostiene que Cristian y Gonzalo Pérez, en el hecho número 1, intentaban apoderarse de dinero público. Pero no se describe cómo en todo caso Gonzalo Pérez hizo tal cosa, y lo que es más relevante, no estamos aquí ante un delito de apoderamiento. El delito de apoderamiento es el que comete un ladrón, por ejemplo, que le arrebata a la víctima algo que tenía físicamente en su poder, pero el delito de estafa no tiene que ver con eso. El delito de estafa, lo digo nuevamente, es una conducta engañosa. Y entonces, en definitiva, no hay modo de llevarse a cabo un proceso de valoración probatoria que establezca cuán acreditada está la conducta achacada a Gonzalo Pérez, si en definitiva a él no se le imputa ninguna conducta. Julián Astiz. Todo esto ha sido materia de argumentación por las defensas y la Fiscalía nada ha dicho al respecto, queremos decir, no es algo que se nos ocurre a nosotros. El fiscal, al tiempo de formular el reproche sobre el señor Astiz, lo hizo en los denominados hechos 19 a 25. Esos son los hechos que tienen que ver con la prestación de servicios por la empresa Astoy. Hablando de Astoy, el fiscal dice que Astiz percibió dinero de la municipalidad de Comodoro Rivadavia mediante esta empresa. Nuevamente, percibir dinero no es lo que define una estafa. La estafa está definida por la realización de una conducta engañosa. Nada se dice respecto a eso para el señor Astiz. Se dice en esos hechos que la empresa Astoy, no Julián Astiz, llevó a cabo un engaño documental presentando, como en los otros casos, partes diarios y consolidados de obras por equipo, que son instrumentos, según la Fiscalía, ideológicamente falsos, que daban cuenta de servicios que nunca fueron prestados, con la finalidad precisamente de provocar el error en la municipalidad y generar un pago indebido. Pero sin embargo, no fue Astiz quien, según la Fiscalía, llevó a cabo estas conductas, sino otras dos personas llamadas de Vadillo y Garrido. De Vadillo es un capataz de obra de la empresa Astoy. Garrido es un representante técnico o gerente operativo de esta misma compañía. Relación existe entre esto y Julián Astiz. Es decir, quien llevó a cabo estas conductas engañosas, según la propia Fiscalía, no según nosotros, han sido dos personas que no han sido acusadas: Raúl de Vadillo y el señor Julián, que se llama Garrido. La Fiscalía lo reconoció al tiempo de abrir este juicio. El señor fiscal nos dijo que luego de haber estudiado el caso le parecía que había personas que debieron de haber sido vinculadas a la causa como acusados. Creemos que se refería a estos dos.
estamos de acuerdo con eso. Es más, vamos a instar al Ministerio Público Fiscal a que luego de que concluya este proceso judicial evalúe la apertura de otro en el que precisamente se atribuyan los delitos que creemos que se han aceitado aquí a estas dos personas y a otras más. Pero no hay nada en la causa que permita afirmar tal cosa, es decir, que fue Julián Artiz quien hizo esos documentos. Por el contrario, en los expedientes administrativos que se incorporaron por lectura y que luego en la deliberación nosotros examinamos en profundidad, no se advierte en ningún momento que haya sido esta persona, Artiz, que usara engañosamente estos documentos. Tampoco se extrae de esos expedientes ni de la prueba que Julián Artiz haya sido socio gerente de esta compañía. No ha sido acreditado quien ocupaba esa función al tiempo de cometerse los hechos propios del caso. Lo que sí se acreditó es que con posterioridad hubo una presentación en un expediente municipal por parte de Julián Artiz en la que él invocó ser apoderado. Por definición, el socio gerente no es un apoderado de una sociedad, porque el socio gerente de una SRL legalmente representa a la sociedad, es decir, no necesita un poder para actuar en nombre de la persona jurídica que según las leyes él representa de pleno derecho. El derecho nacional establece una serie de garantías, la más importante se denomina el derecho de defensa. Y entre el derecho de defensa como garantía constitucional se incluye el derecho a ser oído. Y esto implica, según dice la doctrina, que la imputación, es decir, la comunicación que la Fiscalía le hace a la persona perseguida para que pueda defenderse, debe ser una noticia íntegra, clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto que se le atribuye al acusado, y eso no se cumple, es decir, no estamos ante esta situación, no se cumple esa condición de validez si lo único que hace la Fiscalía es advertirle al imputado sobre la ley penal supuestamente infringida, o se le da noticia de un nomen iuris, es decir, del tipo de delito que se le atribuye, o se recurre a conceptos o abstracciones que no describen concretamente la acción u omisión atribuida con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que las definen como un comportamiento singular en la vida del acusado. Es decir, no se le dice a estas personas qué clase de conducta concreta, relevante para el delito que se está atribuyendo, es la que ellos llevaron a cabo en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que corresponden al caso. Y si no puede alguien ejercer de manera adecuada un derecho como el de defensa, no puede haber un juicio que sea sustanciado válidamente. Es decir, para Gonzalo Pérez y para Julián Artiz, creemos que todo este juicio se ha sustanciado de manera inválida. Y en ausencia de un juicio válido, nunca puede haber una sentencia válida, o una sentencia de condena válida. Creemos que la acusación y también, por supuesto, el auto de apertura del juicio que fue dictado al término de la audiencia preliminar han sido parcialmente defectuosos. Se han incumplido exigencias concretas que son las que se refieren a este deber de descripción adecuada del hecho imputado. Eso está contemplado en varias normas, entre ellas los artículos 291, inciso segundo, y 298, inciso segundo del Código Procesal Penal. Tanto la acusación del fiscal como el auto de mérito dictado por las juezas de la audiencia preliminar, el auto de apertura del juicio, son para nosotros actos procesales que ostensiblemente conculcan una garantía constitucional fundamental como es la del artículo 18 de la Constitución Nacional respecto a estos dos imputados. Como les dije, ninguno de estos actos puede ser base de una sentencia ni de un juicio válido. Solo podrían sanearse estos vicios, es decir, solo podría el Estado, que representa al fiscal, corregir estos problemas de imputación renovándola, es decir, haciendo una nueva acusación para el señor Julián Artiz y para el señor Gonzalo Pérez. Pero para poder hacer eso, es decir, para poder renovar la acusación, para hacer una nueva acusación, necesariamente debiera retrotraerse este proceso a una etapa anterior, es decir, a una fase ya concluida mucho tiempo antes.
debiera esto volver a la etapa intermedia para que el fiscal haga una acusación como se debe contra estas dos personas y un juez penal de audiencia preliminar lleve a cabo otra vez esta audiencia y dicte un nuevo auto de apertura de juicio. Eso está prohibido por nuestra ley, es decir, no se puede retrotraer el proceso a una etapa ya concluida en perjuicio del inculpado, que es lo que sucedería si nosotros permitiéramos tal cosa. En definitiva, estamos ante actos procesales parcialmente viciados y es imposible sanear. Por lo tanto, debemos declararlos nulos, es decir, ha sido parcialmente nula la acusación del fiscal Iturrioz para con Gonzalo Pérez y para con Julián Astilla. Simple mentira o el simple silencio o aquello que es burdo no puede ser considerado engaño. Tiene que ser algo realmente sustancial, una verdadera puesta en escena. Hay otro criterio que es el criterio amplio, que dice que cualquier engaño, en la medida en que sea idóneo para inducir a error al sujeto pasivo, a la víctima, constituye lo que se requiere o alcanza lo que se requiere para el delito de Estado. El artículo 172 del Código Penal, que es el que en nuestro Código Penal rige el delito de estafa, acepta o receta esta segunda tesis, la del criterio amplio. Entonces, lo que nuestra ley sostiene es que ya sea que estemos ante un ardid, que es un medio artificioso para deformar la realidad, simulando algo que no existe o disimulando algo que existe, o mediante engaño, que es una mentira que opera sobre la psiquis de la víctima, estamos ante situaciones que perfectamente pueden dar lugar a este delito. En el ardid, que es lo que aquí se sostiene por la Fiscalía, ocurrió cuando los acusados, algunos de los acusados llevaron a cabo las acciones que se les atribuyen, lo que se exige es que el autor de la estafa opere sobre la realidad externa creando una falsa apariencia material. Ahora, esto tiene una limitación necesaria, porque en definitiva no podemos considerar que cualquier mentira, cualquier acción burda que dé lugar a un error de una víctima torpe pueda ser considerada delito. Entonces, consideramos nosotros que, siendo que la estafa es un delito de autolesión de la persona que dispone perjudicialmente de su propio patrimonio, solamente debe considerarse que un engaño es penalmente relevante, es decir, susceptible de dar lugar al delito de estafa, cuando tiene cierta entidad objetiva. Y esta entidad objetiva tiene particular consideración con la calidad del sujeto pasivo y con el ámbito del tráfico social en el cual se ha desenvuelto la maniobra. No es lo mismo un vendedor ambulante en el tren o en el colectivo que nos pretende en términos de la teoría de la imputación objetiva. Aquí se ha dicho, y es lo mismo que yo les acabo de explicar, que solamente es relevante el engaño cuando ese engaño aumenta el peligro o el riesgo que corre el bien jurídico. Acá el bien jurídico es el patrimonio municipal. Y entonces, para sostener que el engaño fue relevante, que fue idóneo, debe demostrar la Fiscalía, según la teoría de la imputación objetiva, que dice lo mismo que les acabo de explicar, que ese medio dispuesto por el supuesto estafador le generó al patrimonio público un riesgo más alto que el que normalmente corre ese patrimonio con los resguardos que la municipalidad tiene dispuestos para protegerlo. Si hay un caso de error, de culpa o de negligencia de la propia víctima, el engaño no es relevante y la acción es atípica. Esa es la consideración que han hecho las partes y es lo que el tribunal va a seguir como regla al tiempo de valorar el reproche. Ahora bien, estamos ante, como les dije, una víctima calificada y en un ámbito del tráfico social particularmente rodeado de resguardos si del dinero público se habla. ¿Cuáles eran esas particularidades? Primero, hablamos del Estado. Las reglas de contratación con el Estado, en cualquier caso, son muy rigurosas, están rodeadas de muchos controles. Sin embargo, como les dije,
con la sanción de la ordenanza que declaró la emergencia económica, administrativa y de otra índole en nuestra ciudad, a consecuencia de la cual y en función de la cual se produjo esa contratación, las instancias de control recién sucedieron con posterioridad. Es decir, toda etapa de control relativa a la contratación de proveedores por parte del Estado municipal en relación a la emergencia sucedió después. El único control, no hubo control previo, y el único control concomitante en todo caso fue el de los inspectores municipales que debieron certificar en el terreno, mientras las tareas se desarrollaban, que esos servicios efectivamente se prestaran. La asesoría letrada con un control jurídico y el Tribunal de Cuentas Municipal, en ambos casos, según directivas expresas de la Carta Orgánica. Finalmente, el propio intendente, agotadas todas esas instancias de control, dictaba una resolución llamada de legítimo abono, a través de la cual finalmente se autorizaban los pagos. Pero esto no es todo, sino que a posteriori de eso, la actuación administrativa era elevada para un segundo control al Tribunal de Cuentas Municipal. Y estaba dispuesto que, siendo que esto se iba a solventar, que las tareas se iban a solventar con dinero aportado por la Administración Pública Provincial y Nacional, también estaba contemplado que se llevaría a cabo una auditoría externa posterior por parte de Provincia y Nación a los efectos de constatar la regularidad en el pago de los únicamente el único posible, y es el de partes diarios de servicio ideológicamente falso. Si el único mecanismo de control concomitante tenía que ver con la inspección física que debía hacerse por parte de funcionarios públicos municipales que certificaran que en efecto en la calle, en la avenida, en la plaza, en el barrio hubiese un camión, un tractor, una excavadora, una máquina cualquiera prestando un servicio para que luego el proveedor pudiese cobrar, bastaba corromper únicamente a ese funcionario para que automáticamente todas las barreras de control de las que disponía el Estado municipal para resguardar su patrimonio se volvieran ineficientes. Es decir, si un parte diario daba cuenta de un trabajo inexistente o de que existió por más tiempo del realmente brindado, o existente pero bajo una modalidad menos valiosa, automáticamente todas las posteriores etapas de control estatal eran ineficientes, inadecuadas, incapaces de detectar la irregularidad. La voluntad estatal básicamente estaba a merced del proveedor que, con solo corromper la función pública desempeñada por el inspector, automáticamente abría la puerta del erario público municipal. En este único segmento de control estatal se requiere básicamente esa sola corrupción, la de la función pública desempeñada por el inspector. Luego nadie del calefón municipal, nadie de los que actúan los controles posteriores tenía posibilidad de descubrir el engaño. Todo esto que haya tenido que ver con la certificación de trabajos no realizados, ya sea porque nunca existieron, porque la máquina no estuvo en el lugar, o porque se hizo por menos tiempo al que verdaderamente al que se consigna en el parque, o porque se realizó de manera diferente, documentándose en el parte del diario algo más valioso que lo que finalmente se brindó en términos de servicio, consideramos que es medio engañoso para la consumación del delito de estafa y por tanto así lo vamos a valorar en cada uno de los hechos que mis colegas van a explicar a posterior. ¿Qué engaños pensamos que son inidóneos? Es decir, que han dado lugar, que se ha dado lugar a una pérdida patrimonial, pero que no es atribuible al engaño por lo burdo, sino más bien a la incompetencia y negligencia de la propia víctima. Por ejemplo, aquellos casos, muchos, en los que la Fiscalía basa su imputación en simples diferencias matemáticas en el parte diario. Han visto ustedes que en el parte diario el inspector municipal daba cuenta, entre otras cosas,
del horario de inicio de los trabajos y el horario de finalización. Las áreas de auditoría tomara la lectura de la causa del expediente, podía perfectamente darse cuenta de que aquí había algo que no cerraba. Con lo cual, ese engaño no tiene entidad, es inidóneo y no puede dar lugar al delito de estafa. Independientemente de que ha habido un enriquecimiento sin causa por parte del proveedor, no consideramos que sea un engaño típico en los términos del delito que estamos analizando. También hay otras situaciones que implican inconsistencias de datos entre partes diarios y consolidados de horas por equipo. Habrán visto ustedes que posteriormente a la presentación de los partes diarios, los secretarios de servicios a la comunidad y de obras de servicios públicos, llevaban a cabo un acto administrativo que se plasmaba en un documento llamado consolidado de horas por equipo. En general lo vamos a tener por probado, como les dije, en todo aquel parte diario en que el inspector municipal hubiese dado cuenta de trabajos inexistentes, ya sea en relación al trabajo propiamente dicho o a las horas de inicio y finalización de los trabajos. No así respecto de aquellas llamadas inconsistencias entre esas horas de inicio y finalización y la suma aritmética o matemática que se ha hecho al pie del formulario. Nuevamente, la falsedad ideológica de instrumento público es una acción descrita por la ley consistente en la representación hecha en un instrumento público por parte de un funcionario público de un hecho que el documento debe aprobar de manera contraria a la verdad. El hecho que debía probarse a través del parte tenía que ver con la prestación de un servicio en cuanto a calidad y a cantidad de tiempo, horas por equipo. Esas horas de equipo no surgen de la sumatoria aritmética de las horas transcurridas entre el momento en que el inspector dice que comenzó a trabajar la máquina y el momento en que el inspector dice que terminó de trabajar. Lo que se trata de esas computaciones va a prosperar. Básicamente por lo mismo que les acabo de explicar. El artículo 293 del Código Penal tipifica como delito solo aquella manifestación hecha por un funcionario público en un documento público falsa de un hecho que el instrumento de función esté llamado a probar. Y ha quedado acreditado en este juicio que estos llamados consolidados de horas por equipo no certificaban servicio. Eso ha sido un argumento de las defensas que hemos considerado correcto. Es decir, esta certificación posterior o esta documentación posterior que han hecho los secretarios Bollero y Palomeque no daba cuenta de que en efecto en determinada esquina de un determinado barrio a determinada hora hubo un operario de la empresa tal manejando una máquina tal, haciendo tal servicio. Primero porque eso es obviamente imposible. Nadie puede dar fe de algo que no está en la capacidad de ningún ser humano acreditar, dar fe o presenciar. No se dará lugar a imputación, como les dije, respecto del delito de falsedad ideológica ni al señor Palomeque ni al señor Bollero. Ya hemos hablado de los criterios de imputación del autor y por qué en relación a dos de los acusados no procede esa imputación. En relación a los partícipes o a los imputados como partícipes, también ha habido resistencias de los defensores en cuanto a la tesis de la acusación. Se sostiene aquí que tan pronto como cualquiera de los inspectores municipales suscribió un parte diario falso dando cuenta de un servicio que no se prestó, él ha sido el cómplice principal o necesario del delito de estafa posteriormente cometido por el proveedor. Y también se ha dicho que tan pronto como cualquiera de los secretarios de Estado que intervinieron en la conformación o en la suscripción de los consolidados de hora por equipo llevó a cabo esa conducta funcional, también ellos han sido cómplices del delito de estafa, concretado con
esa documentación. A nosotros nos parece que ha sido correctamente formulada y adecuadamente acreditada la imputación en esos términos. Es decir, efectivamente tenemos por probado que en todos los casos en los que hemos considerado falsamente certificado un trabajo por parte de un inspector municipal, seguido de lo cual ha habido un consolidado de obras por equipo que ha refrendado esa certificación, dando lugar a la tramitación posterior del expediente por parte de los secretarios Bollero y Palomeque, ha habido una participación consciente en el delito de estafa que estaba siendo perpetrado por el acusado como autor de ese delito, es decir, por el proveedor. Por supuesto que debe establecerse una diferenciación entre los inspectores y los secretarios y las demás personas que, en calidad de funcionarios públicos, han intervenido en el proceso que acabó con la cobranza de estos dineros por parte de los proveedores. Aquí se ha dicho que ha habido una arbitraria selección de imputados por parte de la Fiscalía, que han habido acusados y testigos con suerte. No tenemos esta misma interpretación del caso los jueces que integramos este tribunal. Por supuesto que los criterios de imputación de la participación criminal conllevan aspectos objetivos y subjetivos. En una dimensión objetiva, todo aquel que material o intelectualmente le proporcione al autor algo que le sirva al autor para concretar el delito, cumple con lo que se requiere objetivamente para ser partícipe de ese delito. Es decir, toda persona que le proporcione al autor de un delito algo que el autor necesite en términos materiales o intelectuales para consumar el delito es un cómplice o un partícipe. Denomina dolo o doble dolo del partícipe. Es decir, quien para ser responsabilizado penalmente como cómplice, no solamente basta que el sujeto le dé esa ayuda material, sino que además sepa o presuma seriamente que con ese aporte el delincuente llevará a cabo la acción ilícita que se atribuye. Es decir, debe conocer y querer, en definitiva, ya sea en términos de dolo directo o de dolo eventual, el partícipe, facilitarle al autor del delito esa ayuda que le será necesaria para la perpetración del crimen. Y eso a nosotros nos permite establecer una delimitación bastante clara entre los atribuidos en esta causa como cómplices. Es decir, para nosotros es claro, o la prueba es clara, que todo inspector municipal del que han estado acusados en esta causa, que ha falseado ideológicamente un parte diario que básicamente no era una herramienta, un documento de trabajo, era un documento de cobranza por parte del proveedor municipal, sabía que de esa falsedad iba a derivar la comisión de un delito de fraude que iba a damnificar a la administración pública. No hay modo de pensarlo de manera diferente, o no hay modo de encontrar otra razón por la cual el inspector municipal se comportaría de este modo, más que sabiendo que con esa falsedad se iba a perpetrar un delito contra el patrimonio del Estado municipal. En el caso de los secretarios, de los señores Palomeque y Bollero, hemos hecho otra clase de análisis, pero llegamos a la misma conclusión. Sus intervenciones en cada proceso de manera secuencial, no simultánea. Es decir, los partes diarios eran inicialmente presentados en la Secretaría de Servicios a la Comunidad o en la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad, donde se desempeña el señor Palomeque. Eran empleados suyos, un empleado suyo llamado Toldo, quien se encargaba de confeccionar materialmente el consolidado famoso. Este consolidado, por supuesto, el señor Palomeque era el supervisor directo, era el jefe inmediato de todos estos inspectores municipales que estaban llamados a certificar los servicios.
Es decir, es muy difícil pensar que el señor Palomeque no supiera lo que realmente estaba pasando en la calle cuando lo que sucedía en la calle básicamente era coordinado por él. Él era la persona que decidía en qué lugar se comenzaba a trabajar primero o qué clase de tareas hacía primero y otras después. Los inspectores municipales básicamente dependían, reportaban a él y se encargaban de bajar esas instrucciones o directivas al proveedor. Pero hay una prueba en particular que se ha incorporado a este juicio, que es una nota periodística dada por el señor Palomeque el día 20 de abril de 2017. En esa entrevista, que apareció en medios periodísticos de nuestra ciudad, fue replicada en muchos, el señor Palomeque se dirige a la comunidad y le hace saber que con mucha dificultad estaban intentando en ese momento ponerse en marcha tareas en horario nocturno. ¿Qué contenido tenía ese conocimiento del señor Palomeque? Él sabía qué zonas estaban afectadas, qué empresas estaban involucradas, cuáles equipos estaban operativos, qué clase de gestiones estaban llevando a cabo para obtenerse recursos materiales y humanos para llevar a cabo tareas en horario nocturno. Él sabía todo eso el día 20 de abril. Y dijo también, y sabía que, o dijo saber, que el 20 de abril, o el 20 de abril, solamente 3 empresas operaban en el turno nocturno, Atoll, Transredes y Riquel. Muy temprano empezó a documentarse este tipo de trabajos en consolidados de horas por equipo. Y el señor Palomeque, por mayo, supongamos, luego de que el 20 de abril dijera que solo 3 empresas trabajaban en el horario nocturno, suscribió, firmó y permitió en definitiva el cobro de servicios que no fueron prestados. Por ejemplo, en relación a la empresa Brother, el señor Palomeque suscribió facturas y convalidó a creencias por 6 vehículos pesados que, según surgía de esos documentos, habían estado trabajando sin parar 24 horas corridas desde la primera lluvia, es decir, desde el día 30 de marzo de 2017. Es decir, que Palomeque dio a la empresa Brother Track lo que necesitaba para cobrar 20 días de trabajo nocturno que claramente él sabía que no se habían perfeccionado porque el día 20 de abril, luego de transcurridos más o menos esa cantidad de días desde el 30 de marzo, dijo él públicamente que la única empresa que prestaba servicios de noche era Atoll, Transredes y Riquel. Lo mismo el señor Palomeque con la empresa Golfo San Jorge. Hay una máquina cargadora individualizada como K47, firma de los consolidados y de las facturas, cobrar por trabajos inexistentes que estas máquinas llevaron a cabo hasta las 4 de la mañana del día 18, el 19 y 20 de abril. Lo mismo por la red 37 hasta las 3 de la mañana el 17 de abril y la K36 hasta las 3 de la mañana el día 18 y 19 de abril. Nos llama particularmente la atención en el caso de Lobos Rosa porque el señor Palomeque le permitió al imputado en cuestión cobrar por servicios nocturnos que nunca fueron prestados. En los documentos que él mismo suscribió se decía que habían estado trabajando de noche el mismo día en que él hizo estas declaraciones, la noche anterior, perdón, a que él hiciera estas declaraciones periodísticas, negando que otra empresa diferente a Atoll, Transredes y Riquel que estuvieran trabajando de noche. Hay para nosotros, el señor Palomeque ha intentado cubrir el propio conocimiento que él tenía respecto del aporte que él y sus dependientes habían llevado a cabo en beneficio de los autores del Estado. También pensamos que las propias manifestaciones que el señor Palomeque ha hecho en esta audiencia de juicio lo incriminan. Por ejemplo, cuando él ha intentado justificar la maniobra defraudatoria llevada a cabo por el señor Morales respecto de uno de los equipos catalogados como KIR 004, ¿no? Este camión volcador equipado con hidrogrúa que Morales hizo pasar como camión con cuadrilla eléctrica y lo cobró sustancialmente más caro en comparación al servicio efectivamente prestado. El señor Palomeque, refiriéndose a esto, nos explicó o dio un descargo refiriendo que no había ninguna forma bajo la cual un proveedor hubiera podido cobrar
el servicio que se presta con un camión volcador acompañado por una cuadrilla, por personas de a pie, trabajando con carretilla y con pala. Esto es falso, pero no solamente es falso, sino que el señor Palomeque también tiene conocimiento explícito de que esto es inexacto. ¿Por qué? Porque en el caso de Brodercraft se certificó y se facturó perfectamente el trabajo de cuadrillas de operarios, a través no de papelería, que para poder cobrar el trabajo de una cuadrilla apoyada por un camión volcador fuese necesario que un proveedor falseara datos en partes diarias. Esto es sencillamente falso y sabemos que el imputado estaba al tanto de esa falsedad por cuanto él mismo, en relación a otro proveedor, se ocupó de certificar perfectamente por separado, por un precio sustancialmente menor, ambos servicios, el del camión y el de la cuadrilla. Intervienen de manera sucesiva siempre que una persona que tiene intervención en una instancia posterior a otro, en la medida en que confíe en que el otro va a cumplir lealmente con su tarea, no puede ser imputado por el eventual incremento del riesgo que surge de su propia actividad. Pero este principio de confianza cede, como aquí bien se ha dicho, cuando la persona que lo invoca haya tenido serios indicios, serias sospechas de que aquel que interviene de manera previa en la cadena de riesgos no se ha comportado de manera leal. Y el señor Palomeque tenía perfecta certeza y noción de que esto estaba sucediendo sobre la base de que al tiempo de llegarle a él, a su despacho, a la firma, los consolidados de obra por equipo, en los que se acompañaban partes diarios, donde sus propios inspectores daban cuenta de trabajos nocturnos inexistentes desde hacía 20 días, era claro que él desde ese momento tuvo noción perfecta de que no podía confiarse en lo que sus propios inspectores estuvieran trayendo para firmar en el marco de su intervención. Que la prueba ha demostrado que él estaba al tanto de la contribución objetiva que brindaba a los autores de las estafas. Como dijimos, su intervención era posterior a la del señor Palomeque, pero también él tuvo noticia cierta de la existencia de estas maniobras. Para esto debemos hablar primero del señor Monasterol. Se va a argumentar luego la procedencia de la imputación para con él en buena parte de los hechos que se le han atribuido. Pero particularmente, independientemente de eso, podemos mencionar, por ejemplo, que buena parte de los fraudes cometidos por Monasterol, en su carácter de socio gerente de la empresa, o presidente del directorio, mejor dicho, de la empresa Golfo San Jorge, tiene que ver con la engañosa manifestación que él le hizo a la municipalidad de que contaba a su disposición y de que efectivamente había trabajado para él y en beneficio de las tareas de remediación, no menos de 10 máquinas y vehículos pesados que no eran de propiedad de su empresa, sino de otra llamada Elisur, una empresa constructora muy grande de nuestra ciudad, y justificó la existencia de esas maquinarias y vehículos en su poder con un contrato de locación suscrito con el presidente de esa sociedad, el señor Esteban Tomás. Pues bien, ha quedado acreditado, más allá de toda duda razonable, que ninguna de esas maquinarias efectivamente estuvieron en poder del señor Monasterol ni prestaron servicios durante la emergencia. La defraudación patrimonial ha sido de gran entidad en el caso del señor Monasterol. En solo en uno de los casos, en relación a una de esas máquinas o vehículos, quedó acreditado, sin embargo, que el servicio sí fue prestado. La otra empresa es profusa. Voy
obviamente posee negocios en común con el señor Monasterolo, en relación a la empresa SAE, que presta servicios principalmente para yacimientos petroleros, es una empresa de servicios petroleros. Ha venido el testigo Constanzo a manifestarnos que desde diciembre de 2012, o desde esa fecha, él ya tenía conocimiento de que el señor Monasterolo era socio de Bollero en SAE, y han venido a declarar también dos empleadas administrativas de la empresa Golfo, la señora Turra y la señora España, quienes han manifestado claramente por los conocimientos que ellos tenían de la dinámica de la propia oficina, que más allá de que en Golfo San Jorge su jefe era el señor Monasterolo, en esa otra empresa vinculada al señor Monasterolo, SAE, también era dueño del señor Bollero. De hecho, ambas empresas, SAE y Golfo, tuvieron una misma administración en la calle Saavedra 543 de nuestra ciudad, previo al año 2020, es decir, compartían una misma oficina, y eso nos permite afirmar la razón por la cual estas tres personas, Constanzo, Turra y España, dijeron tener el conocimiento que aquí nos manifestaron, es decir, era presidente de una empresa constructora, dijo. Presumimos que esta empresa constructora, por el conocimiento público que nosotros tenemos, quizás sea la empresa Maxiliar, que sabemos que es del señor Cola y que aparentemente vendría siendo la misma empresa que el acta recuperada de la computadora del señor Monasterolo da cuenta que estaba en proceso de formación en ese momento. Esta información pública surge del boletín oficial, cualquier persona que la conoce, estos hechos notorios que no viene al caso profundizar, pero de todos modos tienen perfecta correlación con la prueba que en esta misma sala de audiencia se ha producido. Todo consolidado de horas por equipos que le traía, que le llegaba ya firmado por Palomeque, acompañado de partes diarios firmados por los inspectores municipales, en donde se hiciera constar o se consignaran trabajos supuestamente realizados por Golfo San Jorge, él sabía perfectamente que eran falsos. Es decir, él conocía perfectamente la dotación de maquinaria con la que contaba Golfo San Jorge, porque básicamente era, en muchos casos, parte de la dotación de maquinaria que tenía SAE, es esta empresa de la que él era socio. Por supuesto que además el señor Bollero tenía perfecto conocimiento, o un conocimiento bastante ajustado, de la disponibilidad de maquinaria de todas las empresas de la ciudad. Él mismo nos dijo en esta audiencia que sobre la base de esta política de puertas abiertas, el intendente municipal de entonces le había dado como directiva. Él, con mucha frecuencia, tenía reuniones con diversos actores, entre ellos particularmente con los dueños de empresas constructoras, por cuanto él necesitaba saber de qué clase de recurso material y humano contaban, o con qué clase de recurso material y humano contaban esas empresas a los efectos de aplicarlos a las eventuales obras que fuese necesario hacer en el marco de su gestión pública. Sospechas, indicios de que él sabía perfectamente de la falsedad de los partes diarios, luego volcada a consolidados de hora por equipo referentes a trabajos no realizados, porque él sabía que esas máquinas no estaban en poder de los proveedores, o al menos tenía perfecto conocimiento de que las máquinas que Golfo San Jorge estaba facturando sobre la base de los consolidados que él firmaba eran inexistentes y no habían prestado servicios durante la emergencia. Aquí aplican los mismos conceptos que mencionamos cuando hablamos de la situación del señor Palomeque. Logro directo mediante, en relación a los hechos de estafa o fraude perpetrados por Monasterolo, Bollero ha sido cómplice necesario, cómplice principal, con todo directo. Pero en relación a los demás hechos de fraude, cuanto menos podemos afirmar que ha habido de su parte doble eventual, que basta para la responsabilización penal del partícipe. Y esto lo decimos en función de la aplicación de los principios de exclusión de la confianza propias de la imputación objetiva. Es decir, él, a partir de que Palomeque le llevó a las firmas consolidados en donde se certificaban como ciertas horas de trabajo que nunca prestó Golfo, cosa que Bollero sabía, automáticamente debió desconfiar de todo aquello que Palomeque le trajera a la firma, por cuanto es evidente de que no se estaban llevando a cabo de manera legal las certificaciones de servicio. Sin perjuicio de eso, continuó cada trámite
que en definitiva posibilitó la perfección o el perfeccionamiento del fraude. Toda la examinación de los documentos por parte de quienes con posterioridad el señor Bollero se ocuparon de examinar cada expediente COE, nunca ninguno de ellos hubiese podido por sí mismo, con las herramientas que se tienen en una oficina, afirmar que en una determinada esquina de la ciudad, meses atrás, una determinada máquina provista por un determinado proveedor y manejada por un determinado conductor llevó a cabo un servicio. Ese control se agotaba en el del inspector y, como dije antes, corromper esa función bastaba para la ejecución del delito. Eventualmente, la actuación posterior de cualquier partícipe implica objetivos aportes al perfeccionamiento, pero solo deriva en responsabilidad penal en carácter de partícipe en la medida en que haya un factor subjetivo de atribución que creemos solo se ha acreditado aquí en relación a los señores, a los inspectores, por supuesto, y a los señores Palomeque y Bollero. También la señora defensora se ha fijado respecto de la inexistencia de prueba que dé cuenta de la supuesta defraudación en relación a las camionetas provistas por el señor Morales. Sobre esto, no implica que él o ella tenga la obligación necesaria de firmar para de ese modo contribuir con el perfeccionamiento del delito. Perfectamente puede no firmarlo el funcionario público y con ello, en definitiva, cumplir lealmente con su función. Que el señor Palomeque no estuviera en el país o en el cargo al momento en que se pagaron estas facturas o alguna de estas facturas no tiene ninguna clase de relevancia. La situación procesal de ellos se va a definir de manera disímil entre ellos, ¿no? El señor Mancilla, la prueba dice que él al momento de los hechos era director de servicios viales de la zona sur, habiendo sido designado el día 15 de junio de 2016 con categoría 23 del 24 en el escalafón remunerativo municipal. Se desempeñaba en la Secretaría de Servicios o de Obras y al cobro posterior de estos por parte de los proveedores. La señora defensora, al momento de llevarse a cabo el juicio recién, pone una objeción que consiste en que como no hay una pericia caligráfica que dé cuenta de que efectivamente las firmas impuestas al pie de cada una de estas partes atribuidas a sus representados sea auténtica, debemos dudar de que hayan sido ellos quienes firmaron estas partes y que quizá podrían haber sido otras personas las que imitaron sus firmas. Esto no es una argumentación que seriamente pueda ser considerada por el tribunal como idónea para resistir el reproche. Insistimos, estas personas no son cualquiera, son funcionarios públicos y estos documentos no son cualquiera, no son aislados, sino que son documentos oficiales que tramitaron en las propias oficinas que estas personas comandaban. Es decir, son documentos que formaron expedientes que tramitaron en sus propias oficinas. No es con posterioridad que ellos toman conocimiento de la existencia de documentos en los que aparecen grafías que se les atribuyen a sus firmas. Son documentos públicos, oficiales, propios de su repartición, que formaron expedientes que ellos mismos tramitaron. No es serio, no es razonable pensar que una persona que conoce por supuesto su firma, que conoce su trabajo, que se desempeña en una determinada repartición pública y que toma conocimiento constante de la existencia de expedientes que tramitan en su propia repartición y observa estos documentos, recién hoy en el juicio se percate de que quizá estas firmas no le corresponden. Lo razonable pensar es que esas firmas eran de ellos, si no, de otro modo, otra hubiese sido su conducta. Para luego cobrar dinero que no le correspondía, la conducta de estos funcionarios públicos de la máxima jerarquía municipal fue hacer nada. Si ellos hubiesen eventualmente estado frente a partes que no firmaron, es decir, que su firma fue imitada por alguien, lo razonable es que ellos hubiesen hecho, por supuesto, la denuncia que corresponde a todo funcionario que tenga conocimiento de la presunta perpetración de un delito, o eventualmente hubiesen instado la conformación de un sumario
para establecer las responsabilidades del caso, nada de lo cual hicieron. Entonces, su conducta posterior a la perpetración de los hechos que se les imputan, básicamente es confirmatoria de la hipótesis que la Fiscalía ha traído contra ellos. Incluso han sido sus sellos aclaratorios, los sellos personales de ellos, que por supuesto están en su poder o en su oficina, los que han sido impuestos al pie de cada uno de estos partes, con lo cual eso también nos convence de que no estamos ante una prueba inexistente, sino por el contrario. Todo esto aplica a los señores Mansilla, Sartori, Lara y Banjer. A todos ellos los responsabilizaremos en los términos del reproche que se ha vertido para con ellos en la causa. Diferente es el caso del señor Kerr. Efectivamente, creemos que la prueba es insuficiente para con él, porque nada de lo que he manifestado antes le es aplicable. Él no es funcionario público municipal, él no es empleado público, no había registro de que él fuese parte de la planta permanente, planta transitoria, contratado, ni personal político. Esto lo manifestó la señora Mónica Síez, que es directora de Recursos Humanos al tiempo que fue citada a declarar. Es decir, no integraba la planta municipal en ninguna de sus 4 posibles versiones. Los partes cuyas firmas se les atribuyen carecen de sello aclaratorio. Me parece recordar que solamente está aclarado su apellido y nada más. Y en definitiva nadie lo ubica desempeñando ninguna función pública, esa es la realidad. Solamente el señor Agüero, muy sintéticamente, a una pregunta indicativa que le formuló el fiscal, manifestó que sí, Hertz, o apellido, se desempeñaba como inspector bajo las órdenes de Bollero. Consideraciones respecto del señor Monasterolo y al argumento de su defensa vinculado a la no intervención de él en los hechos que se le atribuyen. Se explicará la prueba que existe respecto de la comprobación fehaciente de los hechos materiales correspondientes a los delitos atribuidos al señor Monasterolo en su carácter de presidente de la firma Golfo San Jorge. Sin embargo, buena parte de esa prueba viene de la mano con la declaración valiosa para la acreditación de los hechos que ha hecho un entonces empleado suyo llamado Constanzo. La cima de todo, no solamente de lo que sucedía en la oficina, sino también de lo que sucedía en el terreno. El propio señor Monasterolo se ha ocupado de ilustrarnos acerca de esto último, cuando al momento de declarar y basándose en imágenes que se tomaron de las tareas en el terreno por parte de los inspectores municipales, identificó máquinas que él mismo en el lugar estaba supervisando. Pero además sabemos que el señor Monasterolo tenía un control muy preciso de todo lo que sucedía en el ámbito administrativo de su empresa. De eso también dieron cuenta los testigos, no solamente el señor Constanzo, sino también sus entonces asistentes de administración que mencioné antes, la señora Puri y la señora España. Entonces es difícil pensar que esta clase de maniobras habilidosas, con la finalidad única de enriquecerse ilícitamente el señor Monasterolo y además hayan sido llevadas a cabo por un empleado suyo, como el señor Constanzo, sin su conocimiento, o en todo caso, sin su directiva expresa, que es lo que en definitiva Constanzo dijo que sucedió al tiempo de declarar. Este señor nos dijo que esto sucedió porque Monasterolo le dio la orden expresa, explícita, de confeccionar esta documentación a sabiendas de que era engañosa.